Vamos a leer, hermanos, algunas porciones de la palabra de Dios. La primera de ellas en el libro de Éxodo, el capítulo 3. Nuestro tema, identificados con Cristo. Éxodo capítulo 3, verso 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Horeb, monte de Dios. Se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego el Señor: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos. Verso 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a Israel? Y él respondió: ve, porque yo seré contigo. Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24, versos 15 al 18. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y el 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y Éxodo capítulo 33. Éxodo 33, verso 14, 15 y 18. Verso 14. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Verso 18. Él entonces le dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Ahora en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, verso 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Segunda Corintios capítulo 3 y el verso 18. Segunda Corintios capítulo 3, verso 18.
Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Leamos de nuevo este texto. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Quizás deberíamos leer muchos otros pasajes de la Biblia. El apóstol San Pablo, escribiendo también a los Corintios en el capítulo 11 y el verso 1, dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. El apóstol Pablo, escribiendo también a los Filipenses el capítulo 3 y el verso 17, dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así andan según el ejemplo que tenéis de nosotros. Escribiendo a los Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quizás tendríamos que leer Colosenses capítulo 3 y decir: si habéis resucitado con Cristo, mirad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la gloria de Dios, y buscad las cosas de arriba, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, durante todo el tiempo de mi meditación sobre este tema que me queda demasiado grande, ser imitadores de Dios, de Cristo, ser identificados con Cristo, durante todo el tiempo de mi meditación, que quizás no fue todo lo necesario sobre este tema que me habéis encomendado, he sentido la abrumadora carga de una tremenda y sombría situación al descubrir que muchos de nosotros, la gran mayoría de nosotros, no existe en nuestra vida ni la más débil chispa de la gloria que resplandeció en la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esta gloria es la gloria de la imagen a quien todos nosotros deberíamos alguna vez de nuestra vida espiritual aspirar. Porque identificados con Cristo, mis hermanos, o identificados, como decía nuestro hermano Ibarbals, buscando en el diccionario nada más, es hacer que dos o más cosas que son totalmente diferentes se parezcan y lleguen a considerarse como una misma. Es un proceso por el cual una persona piensa, siente, obra y se conduce como otra piensa y como otra siente, como otra obra y como otra se conduce. Es, en una palabra, estar identificados espiritual, física y mentalmente con otra persona, de manera que lleguemos a ser semejante, igual a la persona a la quien nosotros estamos tratando de identificarnos. Y por ello las palabras del apóstol San Pablo son ciertas, son reales, son verdaderas, pero les confieso que a mí me avergüenzan y no me siento con la libertad que tendría que tener para deciros esta verdad, porque todavía no es la plenitud de mi experiencia la identificación con Cristo. Pero San Pablo sí, y él dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pocos son de veras, pocos somos de veras los hombres responsables, directivos, pastores, enseñadores, predicadores, maestros de escuelas dominicales y líderes en general de las iglesias que se atrevan a hacer esta invitación con que Pablo comienza esta sección de su ministerio: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Por ello, la mayoría de nosotros,
Debemos comenzar siempre nuestras actividades públicas frente a aquellas personas que por la gracia de Dios de alguna manera presidimos, diciendo: mirad, de hacer todo lo que yo os digo, pero no eches en cuenta de ver lo que yo hago, sabiendo que realmente no es ese el propósito de Dios para nuestras vidas. Y esta mañana hemos sido impresionados vivamente con el mensaje de nuestro hermano Ferrier de España, cuando nos dijo que sería el colmo de la estupidez decirle a la gente que miren a Cristo pero que no nos miren a nosotros. ¿A dónde pueden mirar a Cristo? ¿Habrá alguna revelación especial? ¿Será que Cristo vendrá de alguna manera? Cristo tiene que revelarse en nuestra vida. Por eso es necesario que nosotros estemos identificados con Él. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, dice estas hermosas palabras: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así andan, siguiendo nuestro ejemplo. Para decir que el apóstol San Pablo no era el único que trataba de ser imitador de Cristo, sino que había muchos otros que estaban dispuestos a llevar esta vida. A veces recibo un poco de consuelo cuando leo a Wengel, uno de los autores y escritores más autorizados de la palabra de Dios. Él parece que quiere darle otra interpretación que suaviza nuestra responsabilidad, como diciéndole a los filipenses: procuren imitar a Cristo como yo trato de imitarlo, aunque todavía no haya alcanzado a hacerlo plenamente. Este autor piensa que Pablo, en un verdadero ruego, suplica a los filipenses a unírsele en el esfuerzo para ver si alguna vez llegan a ser la imagen de Cristo. Pero ustedes saben como yo que la mayoría de los autores autorizados de la palabra de Dios, los mejores pensadores bíblicos, están de acuerdo en decir que Pablo haya invitado a los hermanos no solamente a escucharlo, sino también a imitarlo. Y esto, mis hermanos, de alguna manera o de toda manera, es estar identificados con Cristo, llevar de Él la imagen, ser como Cristo es, pensar como Él pensó, obrar como Él obró, conducirnos como Él se ha conducido. Esto es volver a reproducir lo que realmente Cristo quiere de nosotros. Es el proceso por el cual una persona siente, obra, se conduce como el Señor Jesús lo haría. Es llegar a ser parecidos, semejantes a Él. Es llegar más todavía, es llegar a ser como Cristo fue. Porque dice el apóstol Pablo: el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Y esta es la verdad que Él pudo expresar con su propia vida. Y esto, mis hermanos, la vida de Dios es la vida que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y mis hermanos, no es que nadie la haya vivido. Hay una nube de testigos en la Biblia y que están a nuestro alrededor, como dice el apóstol Pablo, que han llevado la semejanza del Señor Jesucristo, que han llevado la imagen de su Señor. Es cierto que la vida de estos hombres se describe en la Biblia no como una cosa muy fácil de llevar a cabo, sino como una cosa verdaderamente difícil. Su comienzo es difícil. Por eso, de alguna manera, el Señor Jesús dijo: porfiad por entrar por la puerta. Es algo difícil aún comenzar, mis hermanos. Y como el Señor sabía que eran pocos los que iban a conseguir la imagen de este modelo, Él dijo: son pocos los que la hallan. Y una vez empezada, mis hermanos, las dificultades nos disminuyen. Es una lucha severa. Es una lucha prolongada, no es una cosa fácil, es lucha contra las potestades de los aires. Pablo dijo: he peleado. Otra vez le escribe a Timoteo y le dijo: pelea la buena batalla de la fe. Otra vez él dice: corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Y mis hermanos, todos estos términos, carrera, lucha, esfuerza, pelea, sugieren una misma idea. En el original es como aquello que se dice de Jesucristo, que estando en agonía, oró con mayor intensidad, con mayor ansiedad.
Y mis hermanos, hay que luchar, hay que correr, hay que pelear y hay que esforzarse para comenzar una vida plenamente identificada con Cristo. Pero también hay que luchar, hay que pelear, hay que correr, hay que esforzarse para mantener una vida identificada con Cristo. Y no es una cosa que termina pronto, sino que se prolonga hasta el momento mismo de nuestra eminente partida. Y muchas veces, como al final de una carrera profesional o en el momento decisivo de una batalla, es mucho más dura la prueba, la dificultad, la lucha y la pelea al final que al principio. Y hoy me pregunto, ¿cuánto hemos luchado? ¿Cuánto hemos peleado? ¿Cuánto hemos corrido? ¿Cuánto nos hemos afanado y esforzado para alcanzar el fin por lo cual hemos sido alcanzados de Cristo Jesús? Y la verdad, mis hermanos, es que hay muchos cristianos afanosos de vivir la vida cristiana verdadera y que nunca han descubierto dónde haya de encontrarse la fuerza que lo haga posible. Muchos creyentes sinceros, jóvenes, adultos, matrimonios, viejos o ancianos, continuamente se desaniman al encontrar tan inadecuados los propios recursos del ser humano para afrontar las demandas de una verdadera vida cristiana identificados con Cristo. Podemos decir que formamos una legión, los que ardientemente deseamos una vida más plena, más profunda, identificada con Cristo, mucho más de la experiencia que tenemos ahora. Y al final nace un interrogante profundo de nuestro ser. ¿Es que se puede alcanzar a vivir como Dios demanda? ¿Es que se puede alcanzar a proyectar en nuestra vida la imagen de su Hijo Jesucristo? ¿Cuáles son los esfuerzos necesarios para alcanzar una vida plena, identificada con Cristo? Quizás, mis hermanos, lo que necesitamos saber, tanto práctica como teóricamente, es que todos los recursos de la vida cristiana están en Cristo y solamente en Él, y que Él es el único que puede vivir en nosotros la vida que quiere que vivamos. Mis hermanos, si durante mi mensaje se me hubiese propuesto que dejemos un momento de silencio para que tengamos una decisión personal con una oración a nuestro Señor, yo la hubiese traspasado a este momento para que todos podamos decirle: oh Señor, me siento tan lejos de formar parte de los testigos que irradian tu imagen. Oh Señor, me siento tan lejos de poder invitar a otros que vean en mí la imagen de Jesucristo. Y Señor, no es que no haya intentado, Señor, es que sencillamente no puedo. Lo he intentado muchas veces y debo confesarte, Señor, que mis esfuerzos han sido vanos. Yo no puedo vivir la vida que tú has vivido. Y esta, mis hermanos, posiblemente sea la lección de mayor importancia para llegar a identificarnos con Cristo. Y sea el momento de conseguirlo, al reconocer nuestra impotencia, al saber que nosotros no podemos, al confesárselo a Dios que nosotros no podemos. Porque como dijo Jesucristo, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, así vosotros no podéis si no estuvierais en mí. Solo en Cristo están los recursos para una verdadera vida cristiana que irradie su imagen. Y no intentemos pues ya nada más en nuestra vida sin Cristo. Él, solamente Él, es el que puede obrar en nosotros, tanto el querer como el hacer en su buena voluntad. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y no será, mis hermanos, que quisiéramos decir: Señor, ¿cómo se consigue esta vida de unión contigo? ¿Cómo puedo conseguir, Señor, poder estar unido a ti para que este pámpano pueda llevar el fruto de tu imagen, de la gloria de tu presencia, para que otros puedan ver en mí, Señor, lo que tiene Cristo para las personas y para el mundo? ¿Cómo tendré que hacer, Señor?
Podríamos recorrer con nuestras mentes la historia de aquellos hombres que forman nuestra nube de testigos. Y en esencia descubriremos que la gloria del Señor transformó en todas sus vidas para hacerlo semejante a Él. Por eso he leído estos párrafos de la historia, entre otros, de Moisés y de San Pablo. Todo es grandioso, impresionante en el episodio de la vocación de Moisés, que hemos leído en Éxodo 3. Allí está el imponente macizo del monte Horeb, cuyas cumbres se pierden en un mar sin nubes. Sus abruptas pendientes están totalmente cubiertas de salsa silvestre, que se asemejan a zarzas ardientes al beso de la luz que se pone al sumergirse en la inmensa hoguera crepuscular. Un pastor de ovejas, de rasgos enérgicos, de aspecto gallardo, inteligente e impetuoso, vigila su rebaño y está pensando en la hora del regreso al redil, antes que las sombras de la noche invadan por completo el valle donde está trabajando. Pero un espectáculo extraordinario lo detiene. Es que una de las zarzas aparece toda encendida. El pastor se acerca, lleno de asombro. El fuego no se consume. Oye una voz que habla del mismo centro de ese fuego inextinguible. Es la voz de Dios, del Dios de tus padres, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, del Dios del cual él tan a menudo había pensado ya en sus peregrinaciones solitarias. Una inmensa emoción se adueña de su ser, cae de rodillas cubriendo su rostro, temblando de miedo, tiene miedo de ver a Dios. Y sigue oyendo la voz que retumba ahora como el eco misterioso en las profundidades de su alma y lo sacude en sus fibras más íntimas. Es como una armonía dulce y suave expresión de un cariño sobrenatural. He visto la aflicción de mi pueblo, he descendido para librarlos, tengo conocimiento de sus angustias, quiero sacarlo de este lugar y llevarlo a otro. A todo esto sigue un silencio que al joven pastor le parece un siglo, y la voz misteriosa se oye de nuevo: ven, porque tú irás a hacer este trabajo. Y Moisés dice: Señor, ¿quién soy yo para que saque a tu pueblo Israel de Egipto? ¿No te acuerdas que quise hacerlo yo y no pude? He fracasado, no puedo, Señor, no puedo. Y desde la hoguera, que seguramente cobra un brillo deslumbrador, sale la voz de la realidad que todos tenemos que escuchar: yo estaré adentro de ti, yo seré contigo. Tú no tienes que hacer nada, Moisés. Estaba esperando que me lo digas. Yo no puedo. No que saques tus armas para matar al egipcio. Estaba esperando que me digas, Moisés: no puedo hacerlo para decirte yo lo que quiero hacer. Voy a meterme adentro de ti, Moisés. Yo voy a hacerlo por ti. Iré contigo, seré contigo. Pasan los años y podemos decir con toda seguridad que desde aquel momento esa zarza que ardía fuera de él ahora arde en su interior. El fuego sagrado ha sido prendido en su corazón y desde ahora pretenderá siempre resplandecer la gloria del Dios y alcanzar a ser el hombre más manso conocido en la historia de la Biblia. Moisés se metió en la nube de la gloria de Dios, estuvo con él. Y si en algún momento tuvo una empresa difícil que realizar: si tú no vienes conmigo, Señor, yo no voy a salir de aquí. Y le dijo: yo iré contigo, estaré dentro de ti, Moisés, ve. Y él entonces le vuelve a repetir: Señor, muéstrame tu gloria, es lo único que me mantiene prendido a ti, muéstrame tu gloria. Y pasan los años y aparece en la escena de la historia otra figura que por lo señera de rasgos enérgicos, de aspecto gallardo, inteligente, impetuoso, parece que necesita también una zarza de luz celestial que caiga a su alrededor, y ese es Saulo de Tarso. Se oye la voz en el camino: Saulo, Saulo, Moisés, Moisés. Y otra vez lo mismo: ojos que se tapan, piernas que tiemblan, rostros que caen y voces que se oyen: ¿quién eres, Señor?
Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ya no puede más. La gloria la ha visto. Está frente a él. Entonces ahora solo una cosa le resta. Señor, ¿qué quieres que haga? Y desde aquí en adelante, este hombre de Dios es transformado. Cristo se mete adentro de él. Y él ve siempre su gloria, camina con él. Y se transforma para ser en su vida y aún en su muerte una imagen verdadera de Jesucristo. Él siempre necesitó de esta gloria. Por eso una vez escribiendo a los Corintios dice, no sé si adentro de este hombre o afuera de este hombre, yo fui llevado de alguna manera, conozco a un hombre que fue llevado hasta el tercer cielo, como Moisés al monte para envolverse en la nube. San Pablo hasta un lugar bendito para ver su gloria. Y después de esta experiencia que transformó su vida, él puede escribir esta palabra que nos compromete a todos. Por tanto nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. La gloria del Señor transforma las vidas. Y mis hermanos, el propósito primordial de Dios es que nosotros mostremos la imagen de su Hijo, que lleguemos a identificarnos plenamente con Él, que estemos unidos a Él. Y para poder hacerlo a esto una realidad, para hacer efectivo el fin propuesto, solo se consigue mirando continuamente a cara descubierta, como por el espejo de la palabra de Dios, la gloria de Cristo, para llegar a transformarnos por ella. Él debe introducirse en nuestra vida, Él debe llenar nuestra vida. Es la única fórmula para poder revelar su persona. Y mis hermanos, las Escrituras usan muchas ilustraciones y muchas metáforas para establecer esta verdad de su presencia adentro de nosotros como lo único necesario y indispensable para poder reproducir su vida. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros somos un vaso, pero no sirve para nada si Él no está, porque Él es el contenido, mis hermanos. Estaremos vacíos y huecos este vaso si Cristo no lo llena con su vida. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo, pero no servimos para nada si no está Cristo en nosotros, que es la cabeza. La Biblia dice que nosotros somos el candelero, pero no daremos luz si Cristo no está en nosotros, porque Él es la luz. La Biblia dice que nosotros somos los pámpanos, pero no llevaremos frutos si Cristo no está prendido en nosotros y nosotros en Él. La Biblia dice que nosotros somos la casa, pero estaremos vacíos si Cristo, que es el morador, no llena nuestras vidas. La Biblia dice que nosotros somos la esposa, pero andaremos solos si no está el esposo con nosotros. Estas y muchas otras ilustraciones tienen un solo fin: mostrar el eterno propósito de Dios, de unirse a nosotros para mostrarse al mundo, de meterse adentro de nosotros. Él quiere mostrarse a los demás desde adentro de nosotros. Nosotros tenemos tendencia a contemplar a Cristo afuera de nosotros. Por eso todos hablamos de Cristo en la cruz, nunca en nuestras vidas. Hablamos de Cristo caminando con sus discípulos, nunca caminando a nuestro lado. Hablamos de Cristo en el cielo, sentado a la gloria de Dios, pero nunca nosotros sentados en lugares con Cristo y viviendo aquí en el mundo, como dice Colosenses. Nosotros, mis hermanos, siempre proyectamos a Cristo objetivamente, y así nunca lo experimentamos, entonces tampoco nunca lo proyectaremos a otro. Siempre necesitamos de otro para poder verlo, para poder mostrarlo, para poder experimentarlo, y Él quiere mostrarse adentro de nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía: Cristo vive en mí. Es que a Cristo, mis hermanos, se lo puede ver subjetivamente, se lo puede ver desde adentro de nosotros. Y mientras la Biblia en el Nuevo Testamento solo 20 veces dice que Cristo está en el cielo, más de 100 veces dice que Cristo está dentro de nosotros. Y eso tiene importancia para nuestras vidas. Y dice el apóstol que nosotros ahora, mucho más que antes,
podemos mostrar esa gloria adentro de nosotros. Y yo me pregunto a mí, durante todo este tiempo que me he meditado sobre esta palabra, durante todo este tiempo de mi vida espiritual, de creyentes, que todavía no he conseguido prenderme tan vivamente a Él. No sé si tengo derecho a informarles a ustedes algo que enteramente todavía no ha podido hacerse una realidad en mi vida. Pero mis hermanos, debemos meter a Cristo adentro de nosotros y decirle: Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Vive, haz de mí lo que quieras, Señor, haz de mí lo que quieras. Eso es identificarse con Cristo. Eso es poder estar metido en Él. Y yo me pregunto esto: ¿está Cristo en mí? ¿Está Cristo en ti, hermano, hermana? Podemos hacernos, estos miles de creyentes que estamos aquí, podemos hacernos esta pregunta esta noche: ¿está Cristo en mí? ¿Está Cristo adentro de mí? Lo siento, Él se mueve con mi vida y Él hace reproducir la suya en mí. Pablo dice que nosotros tenemos una posibilidad que Moisés no tuvo, porque nosotros vemos su gloria a cara descubierta, sin ningún velo que nos cubra el rostro, y por ello nosotros también somos transformados de gloria en gloria hasta llegar a ser la imagen de su Hijo. Pablo quiere decir que si miramos continuamente a Cristo, al fin lo reflejaremos, y es una ley de la vida, mis hermanos, que nos parecemos a las personas que observamos, que miramos y que admiramos. Si contemplamos a Dios, si caminamos con Cristo fielmente, si fijamos continuamente nuestros ojos en Él, la gloria de la vida cristiana será tal que llegaremos a reflejarlo. Seremos como es Él. Llevaremos de Él la imagen, como sabemos cantar, de su gracia y de su poder. Y el mundo, mis hermanos, necesita cambiar. Sus imágenes de piedra fría, de metal helado e insensible, en imágenes reales y verdaderas, en hombres y mujeres capaces de estar identificados con Cristo, de manera que mostremos su gloria. En esta hora difícil que vive la humanidad, en esta hora de verdadera crisis, quizás la más penosa y oscura de todos los tiempos, quizás la última, urge a los cristianos nominales el transformar su mensaje hablado en vidas que reflejen a Cristo. Urge transformar nuestro pirimido ritualismo en una verdadera expresión de vida cristiana, capaz de decirle al mundo: Cristo vive adentro de mí. ¿Y cuáles son las manifestaciones externas que pueden mostrar a Cristo viviendo en mí? Mis hermanos, el tiempo sería corto para hablar de las características del carácter glorioso del Señor Jesucristo. Pero ¿quién puede hablar de identificación sin hablar de su modelo? ¿Quién puede hablar de identificarnos a alguien que no mencionamos? ¿Cuáles son las características de la gloria del carácter de Cristo? Misericordioso, benigno, humilde, manso, pacífico, paciente, resignado, tolerante, amante, comprensivo, obediente, sumiso, perdonador, lleno de misericordia y de buenas obras. Oh, el espejo de la palabra de Dios que nos muestra la gloria de nuestro modelo. Es que tendremos algunos velos que nos cubren y no podemos ver la gloria de Cristo. Es que tendremos algunos de los 10 o 11 velos que el apóstol San Pablo dice que cubre los ojos de aquellos que no pueden ver la gloria de Cristo. En Colosenses capítulo 3, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, las digo despacio para que la dejemos de veras, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, fornicación, impureza, pasiones desordenadas dentro de la iglesia, malos deseos, avaricia, mentiras y vestíos del nuevo hombre, el cual es conforme a la imagen del que lo creó. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros y
perdonándoos los unos a los otros de la misma manera que sin condicionamiento alguno Cristo os perdonó a vosotros. Y sobre todas las cosas, vestíos de amor, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Este es el espejo. ¿Estamos dispuestos a mirarnos en él? Entonces sí, al fin podemos decir lo que Pablo dice: viviremos una vida celestial. Viviremos una vida celestial. Y aunque estemos en la tierra, si nuestros tesoros están en el cielo, allí los buscaremos. Todo lo que es de valor, mis hermanos, está arriba. Allí están las riquezas. Es cierto que Efesios capítulo 2 nos vemos resucitados y sentados en lugares celestiales con Cristo. Pero en Colosenses capítulo 3 nos vemos resucitando, pero morando en la tierra para mostrar al mundo la gloria de Jesucristo. Y si el mundo no ve en nosotros a Cristo, mis hermanos, en este último tiempo, el mundo está definitivamente perdido. Pablo dice que así viviremos una vida celestial. Y para vivir una vida celestial debemos vivir una vida escondida, una vida escondida. Es que el mundo nunca debiera ver nuestra vieja naturaleza, ¿saben? Ni los hermanos deberían ver nuestra naturaleza vieja. Cuando nos enojamos, cuando nos peleamos, cuando nos encolerizamos entre nosotros, estamos mostrando esa naturaleza que es nuestra. Nunca deberían el mundo ni los hermanos ver nuestra vieja naturaleza. Deberíamos sentirnos que tenemos una lucha para dejarla. Ella debería estar escondida con Cristo en Dios, de la misma manera que Cristo, una vez que resucitó, se escondió en el Espíritu Santo después de haber hecho la obra de la redención. Pablo dice que debemos vivir una vida celestial, una vida escondida y una vida amortiguada. Esto es hacer morir cada día, no los miembros de nuestro cuerpo, sino la carnalidad, ese sentido carnal de nuestros miembros. El viejo hombre es el que debe recibir la herida mortal y para siempre en nuestras vidas. Y si vivimos esta vida celestial, esta vida escondida, esta vida amortiguada, entonces sí, dice el apóstol Pablo, al fin viviremos la vida manifestada, la vida de Cristo en mí. Eso, mis hermanos, es identificarse. Excusadme que termine con las palabras de San Pablo. Yo no he alcanzado, procuro por ver si alcanzo aquello por lo cual fui alcanzado de Cristo Jesús. Y estoy pensando en esta pregunta. A ver, los pastores, los sobrevedores, ¿quiénes son los que tienen que llevar esta vida? Los pastores, los sobrevedores, los ministros, las esposas de ellos. No, mis hermanos, ¿habéis leído el texto de San Pablo? Vosotros todos, mirando a cara descubierta como por un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria hasta llegar a ser la imagen de su Hijo, como por el Espíritu del Señor. ¿Y hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo esto? Esto es hasta cuándo. Hasta que Cristo venga y transforme el cuerpo de nuestra humillación y de nuestra bajeza. Y fíjense con qué termina otra vez, con lo que empezamos en Éxodo, y lo haga semejante al cuerpo de su gloria. Será la única manera de alcanzarlo con plenitud. Será la única manera cuando no necesitaremos más de Cristo, porque seremos como Él es y tendremos su gloria. Mis hermanos, es necesario, es imprescindible, es urgente que en esta noche tomemos una decisión todos los que estamos aquí, porque nosotros todos tenemos que vivir la vida de Cristo, mejor, en nosotros todos Cristo tiene que vivir para poder llevar al mundo de Él la imagen, de su gracia, de su poder, de su bondad. Yo quisiera que hagamos una oración, hermanos, esta noche, sin ningún retaseo, pero tampoco nada de artistas aquí, sincera del alma, antes de salir de acá decirle como Moisés: Señor, si no te vas a meter adentro de mí, no me saques de este lugar. Y entonces concluyamos con el ruego de Moisés:
Muéstrame tu gloria, Señor. Cada día, muéstrame tu gloria, Señor, para que yo pueda reflejar los destellos de una vida tan sublime como la tuya. Ojalá sea el deseo de todos nosotros. Amén.